poco, o trata un poco, de lo que es el final del movimiento moderno en todo lo que es el siglo XX y el comienzo, si se quiere, de la posmodernidad en el mismo siglo XX. Todavía no entramos al siglo XXI. En ese sentido, vamos a estar hablando de varios conceptos y vamos a estar viendo varias décadas, entre lo que es la del 50, la del 60, la del 70, la del 80, afinada, y casi terminamos en el 90, pero más bien enfocado en lo que son los 80. ¿Vos podés entornar un cachito la puerta, Guille? Apenita. La clase la titulé Más allá del posmo porque había un libro que era muy interesante, de 3 autores, Más allá de la posmodernidad, que estaba muy bueno, obviamente como apócope, y ponemos estas dos imágenes que creo que son bastante referentes o sugestivas. Una, la de la izquierda, vendría a ser la de Escher, que es el tema de una situación. Es un artista plástico, pero es una situación que realmente representa mucho lo que es la filosofía o el momento que vive el ser humano en ese periodo. Y la otra es justamente el Centro Georges Pompidou, que está en París, y es una de las obras referentes, que fue muy criticada, que fue muy alabada en la contemporaneidad, y que marcó un hito, que es el tema, después lo vamos a estar viendo con mucha más precisión. Es una obra justamente de Renzo Piano y de Richard Rogers, y que justamente plantea casi en temprano momento la idea del brutalismo. ¿Qué es el brutalismo? Es el tema de la concepción, en términos muy rápidos y muy así vulgares, es el tema de la concepción de toda la infraestructura por fuera, el tema de no esconder justamente la infraestructura por dentro de la construcción. Y en ese sentido parece como una construcción en permanente estado, ¿no? O sea, permanentemente construido. Y es un contenedor después de todas las obras de arte, porque es un centro de arte muy importante. Georges Pompidou fue un presidente de Francia, no lo llega a ver terminado, y tuvo ellos ganaron el concurso con unos jurados internacionales bastante interesantes. El canon, ¿se acuerdan de lo que es el canon? Era muy de los griegos, ¿no? ¿Se acuerdan medianamente lo que era la palabra canon? ¿O qué significa? ¿O qué les remite a ustedes? Más importante, ¿qué les remite? ¿Qué les sugiere? Si yo estoy en la calle y el canon, ¿qué es el canon? Más allá de una cámara de fotos. Una estructura. Algo como acordado, sobreentendido. Va más por ahí, va por esta cuestión. El canon directamente es una regla. Son las reglas, son las normas. Y esto viene del pasado griego, del pasado clásico. Venía, obviamente, vinculado a las bellas artes, pero también el canon, justamente, es el conjunto de relaciones que regulan las distintas proporciones de una parte con un todo. Entre ellas el cuerpo humano, por ejemplo. Entonces el canon, para todos estos personajes, maestros del movimiento moderno, continuadores del movimiento moderno y más contemporáneo, por eso ponemos en forma central casi la figura del modulor, obviamente no es este canon. ¿Está? Es otro. Es de 1,80 m, tiene otra significancia, es nórdico, tiene otras características, no entraría dentro de los cánones en los cuales el pasado griego me estaría de alguna manera influenciando. En ese sentido es que justamente el hombre ideal, puro, perfecto, genérico, con una condición natural de funcionalidad que lo capacita para vivir en espacio, racionalizados, transparentes, configurados con formas simples. Eso es un poco determinadas reglas en el cual el movimiento moderno se vincula a todos estos aspectos. De la misma manera, se vincula a lo que es el paradigma o los paradigmas de la arquitectura moderna.
¿Y qué es el paradigma? A eso también lo voy a preguntar. ¿Qué es paradigma? Sí, lo que le salga, no importa. Acá ¿Es está. una comparación real respecto a...? Una comparación real. Sí, puede ser. A ver, tírense, un modelo. ¿Cómo está acertando el...? Muy bien, pero me Hago gusta que paneo. participe. Exactamente, eso es lo bueno. Es sinónimo de ejemplo, sinónimo de modelo. ¿Está? Es un referente en el cual es construido, obviamente este referente, pero no estamos valorando si esta construcción es la mejor, la más acabada, la más terminada, sino que para el tiempo, el momento, el lugar, para los preceptos que la historiografía construye, se realiza y obviamente se construye también el paradigma. En ese sentido es este concepto. Y por eso no vamos a tener solamente la Ville Savoye, sino que vamos a tener el Pabellón de Barcelona, vamos a tener obras de Gropius. El paradigma a lo largo de la historia, podríamos remitirnos a la historia 1 y podríamos remitirnos, si se quiere, en continuidad con respecto a la historia, en esto de la construcción de los paradigmas, porque es propio de la historiografía en la construcción es. El pabellón. Y en todos estos paradigmas en los cuales uno hace referencia, vincula y demás, qué mejor que el libro de Russell Hitchcock y Philip Johnson, que es El estilo internacional. International Style, con una exposición monstruosa en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA, donde declaran justamente que todas estas obras le ponen el sello de estilo, en el cual no es característica arquitectónica, todo lo que el movimiento moderno se había tratado de decir, no, nosotros no queremos saber nada con lo académico, con la academia, con lo que se veía antes en la École de Luxart, o todo lo que vendría a ser referencia a lo que era un estilo, le ponen estilo internacional. Y esto es un elemento en el cual deja toda una prefiguración, o una, como yo siempre digo, una selección por fuera. Un montón de obras que no entran dentro de esos paradigmas y son referentes o fundamentales elementos de la modernidad. América da un pie fundamental, porque América es el terreno de las oportunidades, es en sí un gran territorio en el cual toda la innovación es captada en ese sentido, y se pueden hacer estas grandes construcciones que están referidas casi, si se quiere, a 10, 100 o más veces la unidad habitacional de Marsella o demás, como concepto, ¿no?, de edificación y de residencias en ese sentido. Y viene el tema de el ejemplo de Villanueva en lo que es Caracas, Venezuela, o el ejemplo de Mario Pani, un arquitecto que fue fundamental en introducir el movimiento moderno en México, con respecto a estas grandes manzanas, a estas grandes arquitecturas, estos grandes monoblocks, y que estaban todos basados bajo los preceptos de la modernidad. Pero después vino esto. ¿Y la modernidad qué pasó? ¿Qué pasaba? No tenía contemplado todo, y no era la cura de todos los males, no era que combinábamos estos dos elementos, salía este objeto y esta situación y curaba todos los males. Obviamente nos habíamos olvidado de un montón de cosas. Y en ese sentido, cuando nos olvidamos de muchas cosas, muchas veces el sentido fundamental que nos estamos olvidando es del ser humano y de tener todas las condiciones de alguna manera resueltas, que no solamente pasaban por la cuestión de la necesidad, pero estaban referidas a que era un planteo que estaba vinculado a tratar de resolver una Europa en ese momento de posguerra, y el tema de la vivienda pasaba a ser como el elemento primordial. Entonces, América no era así, y tampoco Europa del todo fue así tampoco. Entonces vamos a hacer un poco las relecturas del movimiento moderno en ese sentido. Vamos a tratar de ir viendo. Y para esto es fundamental entrar en el plano que se llama filosofía, que para nada vamos a estar metiéndonos en lo que es la filosofía, pero sí entender la filosofía de la época, del momento, de ese preciso, de esa precisa situación, de ese periodo, de esa situación epocal, en alguna manera. ¿Qué es el existencialismo? Bueno,
por ahí comienza antes, pero Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, que pareja en ese momento, son los pensadores del existencialismo, pero anteriormente había estado Nietzsche y un personaje alemán que ahora no me va a salir el nombre y no tengo ganas de tampoco estar Heidegger. pensando. No, sí, Heidegger va a estar después, pero no tiene tanto el pensamiento existencialista, sino es más de otros pensamientos. Pero no importa, es uno con K. Es una corriente filosófica, después se transforma en una vanguardia literaria, orientado. Lo importante es Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, no es el sentido. Y relata la propia existencia humana, ese es el sentido, la propia existencia del ser y la condición humana con todas sus inquietudes. Fíjense que esto tiene mucho que ver, si se quiere, con la aparición también y con fortaleza en ese periodo del psicoanálisis y de Freud. Entonces, hay toda una serie de elementos que en ese plano se están conjugando para estas cuestiones. El tema de los hijos de la guerra, el tema de un montón de cuestiones que tienen que ver en esta situación. La libertad, la responsabilidad individual, las emociones, la vida, el habitar. Entonces, los términos de existencialismo en el discurso liberal plantean necesidades fundamentales expresadas en el manifiesto de 1947. Estos son los alemanes, los primeros, Bruno Taut, Baumeister Fuller, Tesenov, muy interesante. Aldo Vaney, que va a tener mucha participación después y en este periodo con altísima crítica a todo lo que es el tema del mecanicismo, la maquinolatría y la propuesta de satisfacción de las necesidades de tipo emocional. Y esto ya lo planteé en el SIAM del año 47, muy adelantado. Allison y Peter Smithson, un matrimonio inglés interesantísimo y que van a revolucionar un montón de cuestiones de la complejidad arquitectónica, pero basada en la cuestión de la estructura urbana, en el CIAN del 54, y van a ser parte de lo que se llamó después el Team 10. En el CIAN número 10 justamente se sale este grupo, y este grupo está vinculado a las cuestiones de las ciencias sociales, la psicología social, la antropología, que está adquiriendo una fortaleza muy grande en ese periodo. El concepto de identidad, la primera vez que se menciona, identidad como tal, y después va a ser memoria, y después va a ser tomado para determinadas cuestiones que están vinculadas a la preservación. Movilidad también, pero la movilidad del ser, no la movilidad solamente que se estaba planteando en los 4 puntos de Le Corbusier con respecto a los 5 puntos con respecto al transitar, el auto y demás, el tema de las calles. El sentido de la calle, reconocer la calle, pero en otro sentido, el encontrarse, en otro aspecto. Los conceptos de core y de cluster, que los utilizan mucho Allison y Peter Smithson. Core vendría a estar vinculado al tema de núcleo, al tema de centro, al tema de corazón, cosa que en la modernidad jamás estaríamos pensando, por ejemplo, el core urbano, una plaza, que a lo mejor en la academia o en los otros momentos y periodos históricos, el core adquiriría un sentido fundamental. Pero esto está planteado casi como en el tema del habitar, no en el tema de eso que yo me estoy remitiendo a la plaza. Yo, para hacer una comparación bastante ejemplificatoria de alguna manera. El tema del clúster está mucho más vinculado a la cuestión de sistema, la cuestión, si se quiere, de todo lo que une a un sistema, y podría llegar a ser el tema de las calles mismas o el tema de otras cuestiones que puedan estar vinculándose con el tema del clúster. Y la residencia como eje de la reconstrucción y hacia una concepción existencial del habitar. Eso es muy importante. El agruparse es el clúster, el tema de la serie. Por eso hay algunas cosas que podrían llegar a estar bien, pero se deriva en el sistema. El tema del habitar, y acá aparece Heidegger, y Heidegger es el padre de un montón de pensadores posteriores, sobre todo de todos los pensadores de la posmodernidad, y sobre todo de casi todos los filósofos de la posmodernidad, y de casi todas las culturas que se reparte, entre ellas la arquitectura, de la modernidad. En este libro, Edificar, Morar, Pensar, de 1951,
habla del tema del habitar. El habitar es una tarea, una construcción en la que reuniendo congregación el hombre cuida las cosas, se hace con ellas, apropiación. El tema del espacio, frente al espacio cartesiano, abstracto, la experiencia y la espacialidad, está sujeta a la experiencia del sujeto que está en el mundo. Y el tema del lugar, primera vez que se menciona, el lugar como concepción. Hoy ya la tenemos a Vita Segato, que menciona el hombre georreferenciado. Yo no soy lo mismo que una persona que nació en la India, ni de la misma manera una persona que nació en Ucrania, ni mucho menos una persona que nació a lo mejor en África, en Nigeria. Tenemos cuestiones culturales, georreferenciales, que nos hacen diferentes en un montón de aspectos, aspectos culturales, aspectos geográficos justamente. Pero solo aquello que sí es un lugar puede proveer del sitio. El lugar no existe con anterioridad al puente. Esto está bárbaro, el tema de la construcción del puente. Percepción fenomenológica de los lugares es una construcción a partir de la experiencia. El micrófono. Y acá aparezco yo, acá aparece un cuerpo más parecido al mío, obviamente. Entonces ya no es tanto el modulador que tenía que ser uno, parece uno que está medio deformado, pelo largo, a lo mejor en mi juventud, cuando la tenía, cuando era fanático de, y sigo siendo fanático de todos los, del rock, en todos sus aspectos, y continúo en ese sentido. Y obviamente Duflet por suerte nos pone en un lienzo y nos dice en los cuerpos desfigurados, como así también en los otros, en el límite de la desaparición, que es muy interesante esta cuestión. Y acá está Escher, y Escher, que no son las escaleritas de Harry Potter, pero que vendría a estar representadas en estas cuestiones, la representación de construcciones imposibles, donde la figura humana deambula en la ambigüedad, esta cuestión de muchas veces no saber para dónde ir, ni dónde estar, ni dónde estamos, ni para dónde vamos. Concepción que todavía continúa. Pollock en el arte. Ya no es más el arte justamente pintado que en un lienzo o en un caballete o de la forma que sea, es la de obra de arte que está emanada con el mismo cuerpo. Esto es casi una danza. Jackson Pollock justamente estiraba los lienzos en la calle y era un arte urbano o un arte en algún centro de arte determinado, y con sus movimientos hacía justamente estas obras. Donde está no solo la mediación de la mano o la mano que está pintando, sino todo el cuerpo, todo el accionar, todo el ser, en conjunto con la misma obra de arte. O por ejemplo la obra de arte en el paisaje. Antes no estaba la obra de arte en el paisaje. Sí, estaba en el paisaje urbano, claro que sí, estaba en todos los elementos de la ciudad, pero en el medio de la tierra, en el medio del paisaje, en el medio de lo que es una cuestión contemplativa, casi no existía. Y justamente con estos cuerpos que ya no son más las figuras de las cuales partimos para lo que fue el comienzo, el sentido del canon. Es otro canon, obviamente. Y si nos vamos para atrás, siempre digo, miren alguna vez una película, al menos un cachitito, un pedacito, porque realmente es el volante, y esto sale por la filmación, y yo digo por ahí malas palabras, soy continuamente después te editamos, mal hablado, cortamos. no importa, me aguanto también. Sí, pero es muy interesante el tema del ladrón de bicicleta. Todo esto es neorrealismo italiano, y realmente ya sea Rossellini o Vittorio De Sica realmente hicieron unas obras maestras en este sentido. Bueno, yo hasta el día de hoy veo algo que está basado en el neorrealismo italiano, que es Cinema Paradiso, y me pongo a llorar a moco tendido. Esto lo digo continuamente y la puedo estar viendo 6 veces y hago lo mismo. En este quehacer, de alguna manera, plantea toda una realidad distinta a lo que se venía planteando en el mismo cine. Esto tiene una visión mucho más vinculada al ser, a las emociones, y el tema del ladrón de bicicleta, con un título de casi ser ladrón y no ser el zorro, o Robin Hood, o estas cuestiones, justamente un ladrón de bicicleta por la necesidad, por el hambre, por la situación social, es importante.
Casabella Continuità, una revista, y acá empiezan a aparecer justamente los órganos de divulgación de la arquitectura. ¿Cómo trasciende la arquitectura a nivel mundial? Aparecen todas estas revistas a nivel internacional que son muy interesantes. Y acá este personaje, Ernesto Nathan Rogers, es una figura muy emblemática, sobre todo en generar escuela. No vamos a estar hablando tanto, si se quiere, de la obra de Ernesto Nathan Rogers, si es linda, si es fea, si vale la pena, o qué fea que es, o qué linda que es, o a mí me gusta. Pero justamente en una ciudad como Milán es una ciudad que tiene una riqueza asombrosa en términos económicos, que fue primero de los celtas, después estuvo invadida por el Imperio Romano, se llamaba Medland, y justamente significa tierra del medio. De mucha riqueza constructiva, de una Edad Media pasada muy interesante, y aparece esta obra en el 56 y en el 58, hecha, que se llama La Torre Velasca, y que para nada tiene que ver con el movimiento moderno. Entonces da pie, o da inicio, o da cuestiones, o comienzo a hablar de la posmodernidad en todo sentido. En las cuestiones que están referenciadas a que justamente parece más una torre medieval, moderna, construida con hormigón y construida con esos brazos que ustedes ven ahí, que parecen más obra de Viollet Leduc en determinadas reconstrucciones, pero que justamente tiene todas las comodidades y toda la modernidad que conlleva justamente esta torre, en el medio del centro de Milán, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Habla de las preexistencias ambientales y pone en valor otra vez la historia, y esto es fundamental en el tema de la posmodernidad, cosa que la modernidad no lo había tenido en cuenta. Tal es así que forma escuela que en el mismo Politécnico son discípulos Rossi, Giorgio Grassi, Carlo Almonino, que justamente conllevan adelante, esto es el conjunto de viviendas galaratese, pero pongo al lado ese catálogo que existe ahí, que es el estudio tipológico que hace justamente Rossi con respecto a todo la zona de Lombardía, el tema de las tipologías arquitectónicas de la tradición italiana. Otra vez empieza una investigación histórica asombrosa. Estos tipos tienen una cultura terrible en términos conceptuales. Es por eso que también después se denota una construcción arquitectónica que a lo mejor no es la mejor textura en la cual se realizan. Estas son viviendas sociales, ¿no? Pero en el cual generan, si se quiere, un cambio total. Tal es así que yo lo decía esta mañana, en la facultad todos proyectábamos como Aldo Rossi, o como Giorgio Grassi, o como Ludovico Quaroni, por allá por los años 80, en las cuales me tocaba a mí estar estudiando. En ese sentido era casi toda la misma manera de proyectar, era la tendencia italiana, se llamó. Y hicieron una serie de postulados que fueron muy interesantes en algunos aspectos. Es un grupo de arquitectos italianos de carácter neorracionalista, surgido en los años 70, pero llega justamente hasta los 80. También hay otros grupos, los Five Architects, que los vamos a estar viendo, pero esto en Europa. Bases del pensamiento urbano, justamente escribe Rossi un libro muy interesante referido a la ciudad europea después de la Segunda Guerra Mundial, la postura de alguna manera, de las preexistencias ambientales que habíamos visto que la tenía y la había planteado Ernesto Nathan Rogers, centrar la discusión en la tradición de la ciudad europea, el papel crucial que juega la historia en ese sentido, y ahí que justamente se basa en una teoría que él la llamó la crítica tipológica, y que es muy fuerte y muy interesante. La idea de monumento y la idea de
de cómo cambia el monumento de lugar, que a lo mejor justamente estos centros y este centro Galaratese que está en un área industrial pasa a ser el elemento primario, y ese es el carácter de monumento también. La responsabilidad del artista e intelectual dentro de la sociedad moderna y la continuidad con la enseñanza de los maestros del movimiento moderno, eso también. No se desecha lo aprendido en la modernidad, no se desecha lo que se había de alguna manera llegado, sino que se lo tiene en cuenta también. Obviamente la ausencia casi en todo lo que es esto, por más que vemos ritmo, vemos simetría, vemos un montón de elementos en lo que vendría a ser el Galaratese, podría llegar a estar viéndose que parece ser academicista en un montón de conceptos, pero la fachada es blanca y la fachada es totalmente lisa, ¿no? Sin agregados. Y pasa en la Argentina, y lo tenemos acá en Santa Fe, muy cerquita de la cancha del Club Colón, el barrio Centenario, en lo que es Baudisone, Vara, Lesta, Erwin, en un concurso muy interesante, que lo que conlleva esto, antes vimos el tema de Galaratese es una tira, y se basa en lo que es la construcción o la referencia a las construcciones de las naves industriales. Yo dije que era un área industrial. Acá, justamente en esta mayor área, lo que ellos hacen es la recomposición de la manzana. O sea, toman al conjunto como recomponiendo la manzana. Le hacen las aperturas en lo que son las esquinas y lo que es el claustro. El claustro vendría a ser lo que son los patios nuestros de las escuelas primaria, secundaria, los que tuvimos suerte de haber ido a un claustro, visualizar ahí justamente el patio común y demás. Y otra vez las ventanitas cuadradas, ya no más el aventanamiento corrido del movimiento moderno planteado en su momento. Allison y Peter Smithson, esta pareja que es fabulosa en un montón de conceptos que incorporan en la arquitectura que realizan, es muy interesante. Y esto es el concurso de vivienda del Golden Name en el 52, muy bueno, y son casi elementos en los cuales empiezan a ser utilizados por casi todos los arquitectos el tema del fotomontaje. Más allá de tener toda una serie de conceptos que lo dijimos anteriormente, que eran muy revolucionarios. Y el concepto justamente, el corazón de ciudad, el core, en el este de Berlín, en el 58, y la construcción de Economist, que la vamos a estar viendo en Londres, con respecto a un área urbana, con un código muy fuerte, con una construcción preexistente, y ellos cómo realizan determinados elementos de a lo mejor solamente basarse en la preexistencia. Ahí se ve el cursor. Solamente en lo que es la altura, en lo que es el primer edificio en esta arteria, y en lo demás construyen otras cosas, pero generan todo un lugar de encuentro que es este pasaje, que es muy interesante al respecto, y está justamente en un área económica muy fuerte de Londres. Justamente las viviendas del Robin Hood Garden, que realmente plantean toda una serie de conceptos nuevos, el hormigón muy presente, no el aventanamiento corrido, otras características, pero sí hay una idea de modernidad y hay una idea de, al menos de cambiar determinadas cuestiones que se venían solamente manteniendo a modo de prefiguración en la modernidad, y que acá obviamente tienen determinados ajustes. De la misma manera aparecen los cómics estaban obviamente, pero los cómics de la época están referidos a toda una situación súper espacial. El tema de la guerra de quién llegaba primero a la luna, en ese sentido, la carrera espacial, en un mundo que estaba en el blanco y negro, en quienes eran los capitalistas y los comunistas, en este blanco rojo, en ese mundo bipolar existente, lo que es la izquierda y la derecha, en esas cuestiones, en esto de la carrera espacial, y obviamente cómo influenciaba
justamente todo esto en la vida misma de cada uno de los habitantes. Flash Gordon, muy conocido, después se hizo una película que fue muy mala, pero muy bizarra, y a mí lo bizarro me gusta mucho, me interesa mucho, de Queen, con música de Queen, pero muy interesante. Y después lo traen en el osito Ted, lo traen al integrante del actor Flash Gordon de esa época, realmente muy cómica la escena y demás, porque los dos son cocainómanos, bueno, hay un montón de cosas que no tienen nada que ver. Lo que quiero decir es justamente cómo en el cómic también está toda esta cuestión de la aerodinámica, del tema de cómo esto influye y hasta se puede estar viendo determinados elementos de ciudad por allá por abajo o ciudades elevadas como el tema de los supersónicos, con una moda que a lo mejor los supersónicos es un poquito más diferente, pero que casi parece la misma moda en cuanto a vestimenta a la que existía, pero las naves sí son justamente interesantes. Obviamente la gráfica en todo lo que es construible, no tanto en la moda, realmente, sino porque Flash Gordon todavía sigue con el bombachudo por afuera, esa cuestión de superhéroes, qué sé yo, todas esas cosas, pero bueno, traen aparejado esto. O el pop art, que justamente Andy Warhol lo representa totalmente en lo que es la concepción del pop art, y justamente con la lata de sopa Campbell, ¿no? Donde el objeto de arte ya no es más el que está solamente en el museo, sino pasa a ser el arte popular. Todo en lo que es la civilización moderna puede transformarse y puede estar en otros lugares. Ya lo había planteado de alguna manera esta cuestión Duchamp con el tema de la firma del vigitorio y puesto en un museo, ¿no? Para ser expuesto. Y aparece la arquitectura, y está vinculado a esto que decíamos, ¿no? Del cómic, ¿no? O del pop art, o de estas cuestiones, y estos colores estridentes del movimiento moderno, obviamente veíamos blanco, 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 puro, puro, puro. Y esto del Archigram, que es ¿vieron el Archigram ustedes, el historiador? No. Es un grupo muy interesante, que son esos arquitectos que están ahí nombrados, justamente plantean toda una serie de conceptos totalmente nuevos con respecto a las circulaciones, los movimientos, las cuestiones estructurales, las formas de los edificios, el walking city, que es la ciudad caminando en un territorio determinado, y también las cápsulas enchufables, que después van a ser, ya son, porque es en el mismo periodo que se da todo, no se puede decir un antes y un después. En el metabolismo japonés tiene una aparición muy interesante con respecto a las cápsulas enchufables de acuerdo a las necesidades de la vivienda, ¿no? O de los espacios. Y generado en el cómic en el Amazon Archigram 4. Y vamos a la Argentina, y vamos a Solano López y Germán Oesterheld, genialidad asombrosa. Esto sí, es un clásico y tienen que leerlo, porque nunca mejor vivido, y me lo leí otra vez, ya lo había leído, me lo leí otra vez en la pandemia, durante la pandemia, el tema de El Eternauta, y justamente cómo arrasa a la civilización. En Argentina, ahí aparece el obelisco, y cómo está representado esta cuestión, y esta bacteria que de alguna manera no se sabe por qué iba matando a la gente. Más otras cosas más interesantes. Oesterheld es uno que es mañana, que es 24 de marzo, es desaparecido durante la dictadura, no solo él, sino sus 4 hijas. Y acá aparece lo que dijimos anteriormente, y está vinculado a esto, y está vinculado cuando obviamente vamos en lo que es cómics y vamos viendo espacios arquitectónicos, filosofía y espacios arquitectónicos. Clorindo Testa, pero también con Francisco Burbich y con una arquitecta fabulosa como Alicia Casaniga, en Buenos Aires ganan el concurso de la Biblioteca Nacional y plantean esta arquitectura, o lo que es el Banco de Londres con el estudio CEPRA por detrás, muy fuerte, y que plantean estos conceptos que tienen mucho que ver con lo que dije en el primer momento
y allá cuando hablé de lo que era el brutalismo, con el brutalismo. Y acá es con el brutalismo más vinculado a la cuestión del hormigón, pero también estamos viendo las instalaciones por fuera, los conductos, y si se quiere la ruptura del banco tradicional de caja fuerte y totalmente académico, sino que ahora es una caja transparente y justamente con hormigón y colgada y rompe la esquina, y realmente bueno, son estas cuestiones que lo hacen muy interesante a toda esta arquitectura. Tuvimos la oportunidad de ir a la Biblioteca Nacional y este año acá las chicas ya están maquinando hacer un viajecito por Buenos Aires en algunas visitas realmente de interés, y vamos a tratar de plantearnos si todo sigue más o menos como está. Y acá, en esto lo que es la granita aplastada, o estas formas orgánicas, para decirle de alguna manera, Jean Arc, el arte no se somete a las exigencias totalitarias de lo moderno, sino que se afirma en su derecho natural, inalienable, y se apropia de lo nuevo, y en la medida de su capacidad lo transforma. Esto de la revolución del arte, más allá de que es el tema del arte, lo podemos referenciar en la arquitectura. Y nos vamos a Brasil. Ven el puente, ¿no?, que estoy haciendo siempre entre algunas cuestiones de Estados Unidos, algunas cuestiones de Europa, y enseguida tratar de buscar un referente americano. En ese sentido, el Parque Ibirapuera, que es muy interesante, en Sao Paulo, y es de Burle Marx. Burle Marx es un arquitecto, un paisajista, un jardinero fabuloso, como él se autotitulaba, quería ser el mejor jardinero en ese sentido. Pero lo notable de todo esto es que empieza a tomar conciencia de la importancia de las especies autóctonas. Las especies autóctonas y no foráneas, no las que por ahí tenemos en el Parque Independencia, o las que tenemos en gran parte de las ciudades, en los cuales los eucaliptos, los paraísos no son naturales de la región, sino que están de alguna manera puestos en forma muy interesante y creando jardines muy interesantes. Él trata de manejarse con todo lo que es la botánica de su país y de su región. Y eso es muy interesante porque hoy, por ejemplo, con el tema de la lucha que tenemos con los humedales, la cuestión de la ley y demás, habla mucho de estas cuestiones que no tenemos que estar modificando, ¿no? Que de alguna manera generan determinados inconvenientes en el bioma o determinados inconvenientes en las cuestiones del suelo y demás. Trabajó mucho con Niemeyer, trabajó mucho con Lucio Costa, en el Parque Guinde de Río de Janeiro, que realmente es interesantísimo, y acá la modernidad plena, con edificios que son gigantes, gigantes. Cuando decimos en serio la unidad habitacional, tiene una cantidad, es paradigmática y demás, pero estos edificios son monstruosos, con una cantidad tremenda de departamentos y de todos los servicios que contemplaba. O el de Alfonso Eduardo Reidi, que es un arquitecto francés, pero que está radicado en Brasil, y que es el que, uno de los artífices de meter el tema del movimiento moderno en todo lo que es la arquitectura brasilera, en el espacio, en la obra del Pedregura. Con esta cuestión de sinuosidad, ¿no?, en medio de la topografía, casi como un land art en ese sentido. La arquitectura, al igual que los demás campos de la creación estética, adquieren absoluta libertad, lo cual se traduce no solo en el abandono de determinados estilemas de la tradición moderna, sino la apertura a posiciones experimentales en los efectos de la forma, materiales, colores, luz, estructuras. Y en la aparición de toda esta cantidad de ejemplos americanos, lo tenemos a un Félix Candela haciendo una obra maestra en este sentido, con el conocimiento de las cáscaras y casi de los hiperboloides parabólicos o de los paraboloides hiperbólicos, de alguna manera, sin conocer para nada la computadora que nosotros estamos acostumbrados a ver, en los cuales los cálculos son muy difíciles, los cálculos de cáscaras. Por cáscaras ya estaba siendo investigado muy fuerte
en Estados Unidos y en Alemania. Yo dije antes Mr. Fuller, que después lo vamos a estar viendo. Dije también, no lo dije, pero está Fray Otto, está Eero Saarinen, que es el autor de casi todos los aeropuertos en Estados Unidos y que tiene todo ese conocimiento realmente interesante, ejemplos de grandes luces de cáscara y con pocos elementos estructurales en el medio. Félix Candela, de una manera mucho más manual, mucho más a la cuestión latinoamericana, al sentido latinoamericano, plantea este restaurante que es interesantísimo y que está en medio, acá lo ven, en el medio de un lago. O sea, ustedes tienen que llegar a esto por un lago. ¿Y qué es lo que remite a un lago? ¿Cómo era México DF antes de la colonia? ¿Sabe alguien? Era un lago. Era todo un lago con islas. Y obviamente lo que hace la colonización justamente es directamente rellenar todos los lagos. Y de ahí más, viste que siempre estamos escuchando, se está hundiendo la Catedral de México, esa comentario, sí, se está hundiendo porque era todo agua. Es como el edificio que se cayó en Miami, todas esas cuestiones que están referenciadas a determinadas. Y el socavamiento que estamos viviendo ahora en determinadas áreas de lo que es el monumento y demás, esas cuestiones. Que cuando justamente las presiones no son las mismas, porque hay una bajante y demás, obviamente produce todas estas cosas de socavamiento y demás. Bueno, esto es muy interesante porque lo que sí aniquilaron una cultura que era la civilización anterior, no eran los aztecas, creo que eran los toltecas, los últimos que tenían justamente, pero en esta zona particular se mantiene mucho la existencia hasta también del cultivo de las flores y demás. Bien, en Nuevas Fronteras, en lo que es Australia, en Sydney, justamente el concurso nacional, internacional de John Hudson, ganador en la ópera de Sydney, justamente uno de los jurados era Eero Saarinen, y gana con ese solamente dibujo, esa gráfica asombrosa, totalmente expresiva de estas cuestiones de cáscaras, que realmente es magnífica, pero que justamente, yo también tengo que decir, no es John Hudson el que lo hace. El que lo hace es el estudio de ingeniería y los constructores. Y el estudio de ingeniería se llamó Ove Arup, que después fue un constructor de Frank Gehry, porque hay que seguirle a Frank Gehry para construirle, y también a Ren Koolhaas, a varios de otros arquitectos, o a casi todos los de la deconstrucción. Ove Arup, un estudio de ingeniería asombroso, que fue magnífico en poder resolverle todas estas cuestiones. Pero no se puede quitar la genialidad del planteo de John Hudson en este tema, ¿no? Más allá de que sí salió mucho más tremendo, qué sé yo, descomunal, pero hoy es el emblema identitario de Sydney en todo sentido y el puente enfrente. En la misma tónica, en el medio de África, en las ciudades mediterráneas, en el medio del desierto, existe una arquitectura, o muchas arquitecturas, o miles de arquitecturas, y eso lo contempla, lo rejunta, lo lleva adelante a través de un libro que es fabuloso en este periodo, en esta época, que es Bernard Rudowski, Arquitectura sin arquitectos. Entonces empiezan a replantearse todas estas cuestiones. Ya no está más el arquitecto como el arquitecto estrella. Un arquitecto que estaban esperando así, en el despacho, vestido de saquito y corbata, que le toquen la puerta y vengan todos los clientes. Que justamente existía una arquitectura y fabulosa en el medio de la geografía, en el medio del territorio, de acuerdo a las condiciones climáticas y de acuerdo a las condiciones culturales, y que son ejemplificatorias, si se quiere, de esa región y de ese territorio. Y que justamente estas son viviendas que están socavadas en el medio del territorio, y las otras son las viviendas mediterráneas que podemos pasar, que se puede estar viendo en Sicilia también, o en la cultura mediterránea, hay otras. Hay un montón de estas. Bernard Rudowski tiene un planteo que realmente revoluciona bastante y que, bueno, pone en jaque muchas cosas de la sistematización tradicional de la arquitectura o de las academias.
Claudio Caveri, arquitecto argentino, porteño, con un carácter muy vinculado al catolicismo, pero también con un planteo, si se quiere, vinculado a postulados de Juan 23, y esto es lo que vive vos, no sé qué, y demás, pero que estaba vinculado al tercermundismo, un montón de ejemplos. No en el sentido de decir de vivir en comunidad, pero bueno, Juan 23 se le llamó el Papa el Bueno, y hay toda una serie de elementos que son muy importantes en cuanto a todos sus postulados. No voy a estar hablando de esto porque los desconozco, pero genera el tema de la comunidad tierra y esta comunidad viviendo en familias, que también genera la iglesia, y la iglesia es casi el centro fundamental, con la escuela y después las viviendas, todas construyéndose por parte de ellos, o sea, ellos mismos, y generamos estas cuestiones, si se quiere, de elementos mínimos, de membranas, de cáscaras, pero casi con arquitectura y barro, ¿no? O sea, con ladrillo, barro, cemento y demás. Esto es muy lindo, es muy bueno, también hemos vivido en otras épocas nosotros. Hubo otras visiones en todas estas relecturas del movimiento moderno que vendría a ser acá, y vamos a nombrar primero a quien corresponde, Denise Scott Brown y Venturi, Robert Venturi. ¿Por qué? Porque siempre aparecía Venturi primero, pero vamos a nombrar a Denise, justamente con el tema de Learning from Las Vegas, que es muy interesante y que replantea todo, pero de una manera asombrosa, y pone en valor otras cuestiones, pone en valor cuestiones que son parte de la escenografía, cuestiones que son parte de la iconografía, cuestiones que son parte de lo que es el tema de la crítica a la ortodoxia del movimiento moderno en sí, pone algunos conceptos de la historia en lo que es la casa Habana, la cuestión de la chimenea en el espacio central, en ese sentido, y casi a la manera de galpón. Critica, si se quiere, el movimiento moderno porque genera dos aguas, obviamente, en ese plano. El tema de genera complejidades y contradicciones, tensiones en forma permanente, en ese sentido. Y justamente uno de los libros, uno de los manifiestos se llamó Complejidad y Contradicción. Tanto él como Charles Moore, que está muy vinculado a todo este concepto, obviamente ponen otra vez o vuelven a elementos de la historia. Es horrible la obra de abajo, ¿no? La clase Italia, pero acá no estamos cuestionando o estamos viendo las cuestiones que están vinculadas a la belleza o a la fealdad, en ese sentido. Lo que queremos decir es que por allá, por el año 76-79, poner o traer todas estas cuestiones de arcos de medio punto, columnas dóricas, jónicas o corintias o romanas, o vinculado a lo que es la Plaza Italia y todo el Imperio Romano centralizado en estas cuestiones escenográficas o cuestiones de imagen. La cuestión de la imagen que adquiere y que se visualiza en todo esto es fundamental. Entonces pasa a estar en valor otras cuestiones que no eran las que estaban en la modernidad. Constan parte de lo que fueron los situacionistas. ¿Quiénes son los situacionistas? Después lo buscan y lo ven. Pero son todos desprendimientos de lo que es el Mayo francés. Y el Mayo francés, justamente con la educación al poder, con el tema de tomar las calles, el tema del activismo urbano, el tema realmente fue notable y tiene mucha incidencia, si se quiere, en América, y vamos acá, al Rosariazo y al Cordobazo. Mucha incidencia en eso. Y ahí hay un arquitecto que es situacionista, que es justamente New Babylon, en la ciudad que él plantea, y el arquitecto se llamó Constant, y plantea un tema de esto, de lo que antes habíamos visto en Plugin City, con el Archigram, el tema del concepto de la ciudad nómada, la ciudad que se traslada y se separa del piso. ¿Cuál es la concepción más natural del capitalismo?
con fortaleza justamente el valor de la suela, del suelo, del territorio. Entonces, obviamente, ellos se separan casi del territorio y plantean toda una ciudad en otro nivel o en otros niveles con respecto al tema de cómo es esta ciudad nómade, ¿no? Y obviamente con una postura casi, podría decirse, anarquista, pero es situacionista. Ya no se termina en ninguna parte, ya que la Tierra es redonda, no conoce ninguna frontera, ya que no existen más las economías nacionales, ni colectividades, ya que la humanidad es toda, es fluctuante, cualquier lugar es accesible para todos. La Tierra entera se convierte en el hogar de los terrícolas. Este es el planteo de Constant. Influye mucho en muchas cuestiones con respecto a, por ejemplo, la definición de las derivas que van a ser después tomadas en la contemporaneidad y hasta el día de hoy sigue siendo un término que todavía en maestría o en posgrado o en el grado mismo de la carrera se sigue visualizando el tema de las derivas, o el de la psicogeografía, que es un concepto nuevo muy interesante. ¿Es esta? Sí. Acá también, en Perú, hay un concurso muy interesante de 13 arquitectos participan. Están nombrados por ahí. Es muy interesante este concurso Previ Perú, son todos con arquitectos internacionales. No sé si se construyeron todas, pero gran parte se construyó de esto. Y que justamente, bueno, lo plantea un presidente peruano que era arquitecto, que se llamaba Belaúnde Terry. Y en esta concepción de toda un área, una mayor área bastante interesante, habría que ver el plano, si se quiere, la foto satelital, tienen una serie de elementos del concepto de la vivienda, del habitar y demás. Pero más allá de esto, nos vamos a centrar en este ejemplo, y es muy interesante todos los ejemplos, pero el concepto justamente del que plantea Christopher Alexander. Christopher Alexander tiene este planteo de la concepción de la vida o de la tipología arquitectónica de una vivienda con estas pequeñas habitaciones que, si ustedes lo ven, tienen las cortinas en vez de puerta o paredes. Como justamente un arquitecto yanqui visualiza determinadas cuestiones que pueden llegar a ser llevadas a cabo y que modifican o son necesarias de acuerdo a los espacios de los requerimientos de las habitaciones. Realmente está muy bueno. Claro, el usuario forma parte del proyecto. Del proyecto. Como concepción primaria. Obviamente Christopher Alexander era antropólogo también. Entonces tiene un sentido por detrás en este planteo y en esta cuestión. Acá, vamos otra vez. Veníamos canon, veníamos con paradigma y vendemos con el pathos. Que no es el animalito, sino que justamente es la cuestión casi paternal de la arquitectura, y que obviamente tratamos de dilucidar otros conceptos vinculados a esto. Y lo que nos viene muy bien es la frase de Rainer Banham, que justamente es esta, y atrás, que yo antes dije, Mr. Fuller con el tema de la cúpula geodésica, podría llegar a estar representando lo que dice ahí. Cuando tu casa contiene semejante cantidad de cañería, conductos, humos, cables, luces, enchufe, hornos, piletas, trituradores de residuos, parlantes, hi-fi, podemos poner wifi, antena, Netflix, todo lo demás, todo lo que quiere, calentadores. Cuando contiene tantos servicios que el equipo podría soportarse por sí mismo sin ayuda de la casa, ¿para qué tener una casa para sostenerlo? Y eso está bárbaro como concepto. Y en ese sentido se plantea esta cuestión de burbuja, el hombre en ese lugar, con el equipo de música y con todas esas cuestiones, en el concepto del habitar. Obviamente las cúpulas geodésicas son hasta el día de hoy todavía estudiadas en un montón de aspectos y se construyen. Hasta hay un montón de bungalows. Tuve oportunidad de estar en los glamping. Sí, hay un montón de bungalows a lo largo. El neoclasicismo, ¿dónde? ¿Cómo la historia influye y sigue y estando y está fuerte?
en el cenotafio de Newton, que lo hace Boulez. Yo en la clase inaugural había mostrado a Boulez, a Lequet, que muestra siempre los pechos y hay una monja mostrando el pecho, siempre estaba provocando. Lequet tenía una manera de provocar él continuamente, se trasvestía en aquel momento, ¿no? Estamos hablando del neoclasicismo, ¿no? En estas cuestiones, un provocador nato. Leroux buscando siempre un estilo nuevo, pero que se asocia muy bien porque por algo hace todos los portales de París y demás, las aduanas, con respecto al cobro de la sal, en ese sentido, y bueno, y Boulez, que no logra hacer casi nada en construcción, pero que plantea estas obras monumentales porque casi no estaban las cuestiones adecuadas a lo que él quería construir en sí, como el cenotafio de Newton. Y Ludovico Quaroni, parte de lo que era la tendencia, que lo estuvimos hablando y lo estuvimos viendo, plantea justamente este anfiteatro y este concepto casi de Boulez o de monumento en ese sentido. Y como tenemos la tendencia en Estados Unidos, en América del Norte, más bien en un lugar cool como es Nueva York, y todos realmente muy interesantes arquitectos, se arma el grupo de los Five. Y el que los descubre y realmente los pone a la palestra también es Philip Johnson. Philip Johnson descubría así en forma inmediata justamente a estos personajes y les pone casi un catálogo y un nombre y los larga. Pero el grupo de los Five, con Meyer, con Gawney, con Michael Grace, con Peter Eisenman y con John Hedrick, justamente llevan adelante, si se quiere, una vuelta a la cuestión racionalista, pero con un montón de cosas y conceptos que van rompiendo la ortodoxia de la modernidad. Después cada uno salió disparado para cualquier cosa, ¿eh? O sea, Michael Grace se hizo un postmodernista neto, lleno de pastiche, parece torta las cosas que hace. Yo creo que el que mejor se conserva es Meyer y Peter Eisenman, que se va para el lado del desconstructivismo y otras cuestiones en forma experimental continua. John Hedrick y Gawney no puedo seguir la trayectoria, no la he visto, pero que plantean estas cuestiones, ¿no? Lo blanco, la pureza, la arquitectura, pero ya no es más el concepto, si se quiere, de el paradigma como estaba planteado anteriormente, pero que son realmente resoluciones muy interesantes. Peter Eisenman, la descomposición del cubo y toda esta cuestión de las formas puras, cómo las van descomponiendo o rotando o de alguna manera ensamblando en otro sentido. O John Hedrick, que ustedes dicen, bueno, yo siempre digo, pero no, sí, justamente las formas puras están vinculadas al purismo. Si se acuerdan de cómo eran las formas que planteaba Le Corbusier en lo que es la unidad de habitación, cómo eran los baños, cómo eran los espacios aterrazados, justamente tiene vinculado a todas estas formas curvas que están planteadas ahí y, si se quiere, la naturaleza pura en sí de lo que es la arquitectura. Usamos otra vez, vamos a Alemania y parece que ya está Rossi. No está Rossi, justamente es Oswald Matthias Ungers que plantea esta arquitectura y que viene y está vinculada a todo esto que venimos diciendo, y también podría llegar a estar hablándose del Karl Marx Hof, que es una arquitectura, búsquenlo después, Karl Marx Hof, que es toda una construcción austríaca muy interesante y que era anterior a la modernidad, revolucionaba bastante, contiene el ladrillo, contiene lo blanco, contiene el aventanamiento cuadradito y también contiene el tema de las dos aguas, cosa jamás podría haber sido aceptado en lo que es la etapa de la modernidad ortodoxa o la recuperación patrimonial. En lo que es la arqueología arquitectónica, como es el elemento que vemos ahí de una torre sin terminar, que ya está destruida, pero como emblema
como también el tema de hacerlo convivir con todo este elemento que realmente hacen como restauración, y el planteo nuevo de escuela o instituto en lo que son las escuelas de Madrid de José Ignacio Linaza Soro, un arquitecto vasco. Y en otra parte, con el mismo sentido, acá en el periodo de Oma, más el Rem Koolhaas, arquitecto holandés, que plantea toda una cuestión de una prisión con el sistema de panóptico. ¿Qué es panóptico? Es, si se quiere, la visión que se tiene de, se utilizaba mucho en las prisiones, de poder ver a todos casi como el Gran Hermano, pero radial, en forma de 360 grados. La cárcel de Ushuaia, de presos, tiene un sistema panóptico. Y hay muchos ejemplos de esas prisiones en el tema vinculado al panóptico. O sea, vinculado a la historia. A eso es lo que quiero hacer referencia en este ejemplo. Siendo un tipo que revoluciona todo y reformula todo, y le encanta el caos, y le encanta la visión nueva de las concepciones que van a ser después muy fuertes en los años 90 y en el 2000. Otra vez volvemos a Aldo Rossi, obviamente, maestro. Yo, la verdad, es muy referente en este periodo. No quiere decir que... Y el Teatro del Mundo, que es un teatro que va danzando y navegando por las aguas de Venecia, que justamente convive casi con toda la arquitectura y el entorno, buscadas con estos elementos obviamente modernos, está hecho en madera, en una balsa, y que realmente fue representativo o modelo paradigmático en ese periodo de la posmodernidad que venimos hablando. O Giorgio Grassi, que hace un anfiteatro y lo único que falta son las columnas jóricas, dóricas y corintias. Pero vamos a las claras. ¿Qué edificio tiene tanta referencia que es parecido? No por esto, porque no tiene que ser parecido a esto, ni mucho menos. Pero si yo voy por la costa, ¿qué edificio o qué edificación pública es muy interesante que no sea público? Parque España, muy bien. Justamente con las dos columnatas de la arquitectura ladrillera, con el tema de la cuestión de todo ese devenir vinculado a elementos históricos, que está vinculado a cuestiones del puente de Rosario hermanado con España y con el País Vasco. Esto es Giorgio Grassi. Aparecen justamente las que están siempre olvidadas, si no las ponemos por ahí, que por suerte tantos nos han indicado otros, como quieran decir, porque no tengo incorporado para nada yo el lenguaje inclusivo, me gustaría, pero no me sale, y si es forzado no lo voy a estar haciendo ni diciendo, pero la incorporación de la incidencia tan fuerte en la cultura arquitectónica que tuvieron las mujeres, como Gaia Aulenti, en lo que es una obra de recuperación patrimonial, de restauración de lo que es el Palazzo Grassi, que después fue museo, justamente, de arte en Venecia, en el año 85. Olina Bobardi, que es un referente y es parte de los maestres del movimiento moderno, o de la cultura de la modernidad, y la cultura de lo que continúa la modernidad en Brasil, esta arquitecta italiana, pero que realmente se desarrolla en Brasil con mucha fortaleza y en lo que es el museo, o Kazuyo Sejima, que realmente tiene un premio Pritzker y que tiene un planteo y una búsqueda de nuevos sistemas, análisis, espacios inclusivos, rompe con la idea de esa arquitectura estática, inflexible. Realmente es muy interesante, hasta tiene una serie de obras como, que lo vamos a estar viendo, como la Fundación Rolex en Suiza
que realmente es majestuosa en su movilidad y demás. Y Anne-Tin, que es una maestra influyente en Louis Kahn, no Louis Kahn influyente en Anne-Tin, sino que ella influyente en Louis Kahn. Obviamente no se le puede dejar de reconocer a cada uno sus particularidades, pero con un manejo asombroso de la geometría y de la luz en los espacios, que realmente fue muy fuerte. O Jane Drew, que justamente tiene mucha referencia en la parte urbana, en los paisajes urbanos, y me pareció muy interesante esta obra que hace en Nigeria, en la Universidad de Ibadan. O Marina Bachmann, que para nosotros fue un referente historiográfico vinculado a la historia. Marina, cordobesa, ella, arquitecta argentina, crítica de arquitectura, produjo una gran cantidad de libros, de publicaciones, un instituto genial en lo que es la Universidad de Córdoba, tratando de ver la cultura arquitectónica desde y para nuestra Latinoamérica y nuestra región, nuestra localía, en ese sentido. Y justamente recibe uno de los premios, el Premio América. Y terminamos por ahí, o vamos culminando, con lo que es dos instantes, o el tema de la arquitectura efímera, o el tema de la arquitectura que se desvanece en el tiempo. Si nosotros estamos viendo la foto de arriba de Walter de María en el campo de Relámpagos, la vemos en el día y vemos un montón de campo, yuyo y palito. Y no nos dice nada. El campo, yuyo y palito. Ahora, campo, yuyo y palito, cuando hay una tormenta y viene el rayo, genera eso, es una instantánea. Hay que registrar eso. Entonces el tema de cómo justamente la arquitectura pasa a ser, o la cuestión del instante pasa a ser interesante en este momento, cuando nosotros mostramos y representamos esto, si no, no nos dice nada. Y de la misma manera la arquitectura, y ahí lo tenemos a Dilei Scofidio. Dilei Scofidio, en una exposición en Suiza, que realizan justamente por allá por el año 2000, 2002, el tema de que solamente utilizan agua, están en el medio de agua, llegan a través de una plataforma y todo lo demás es un caño, no sé si es circular, si es de alguna, pero creo que es o elíptico, no lo desconozco, o no lo tengo presente porque no sirve en definitiva en concepto. Lo que sí sirve es que justamente generan vapor de agua, y ese vapor de agua en una plataforma, después adentro es una confitería y un espacio de encuentro, pero no existe más justamente la espacialidad arquitectónica, no existen las paredes, no existe la construcción en la cual está el movimiento moderno, la posmodernidad, sino es parte de justamente de Frog, la niebla, el agua, la nube, ese instante, y cuando apagan la máquina justamente es ese caño que otra vez visualizamos como el tema de los palitos, que son los paraguayos. Y Charles James, en un libro y en un manifiesto asombroso, hace el acta de defunción el día 16 de marzo, ya pasó, de 1972, a las 3 de la tarde, decretó la defunción del movimiento moderno a través de esta construcción, que son como 11 edificios de este tipo, Igo de Yamasaki. Yamasaki fue un constructor muy fuerte, de origen japonés, pero que residía en Estados Unidos, justamente, y que, bueno, toda esta área fue bastante sujeta a lo que mostré anteriormente, a lo que no había contenido el movimiento moderno, en esa cuestión de imagen muy degradada, bastante vandalismo, una serie de cuestiones en este sentido de estas 2.800, 3.000 viviendas en Estados Unidos, y bueno, justamente se logra esto en San Luis, de destruir toda esta
estas construcciones, y Charles James dice que el movimiento moderno justamente en este año se muere y pasamos a otra etapa. Una genialidad obviamente de Charles James, y que le vino muy bien justamente esta foto. Nosotros podríamos estar viendo de acá como cuando en su momento se demolió justamente